Muy buenas tardes. Bienvenidos a la conmemoración que la Academia dedica al centenario de la publicación de Platero y yo, como todos sabemos, de Juan Ramón Jiménez. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el día 8 de junio de 2013, se acordó por unanimidad la conmemoración del centenario de la publicación de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, siendo 3 los actos dedicados al acontecimiento. El primero de ellos tendrá lugar a continuación y será la conferencia a cargo de doña Rocío Fernández Berrocal, doctora en Filología Hispánica y experta en la obra del poeta. Será presentada por el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla, doctor en Filología Anglo-Germánica y académico de esta. Una vez concluida la conferencia, será inaugurada la exposición de pintura Platero y tú, en la que colaboran los artistas Noel Banzí, José Enrique de Benito, Lucía Bocanegra, Francisco Bouzo, José Manuel Bravo, Ángel Cepedano, José María Cortés, Ricardo Galán Urréjola, Antonio García Carrillo, Geno, Juan González Moro, Juan Antonio Lobato, José Enrique Palma, Mercedes Pezzi, Maripaz Pérez, Juan García Román Quintanilla, María Jesús Rodríguez Barberá y Emilio Vázquez, siendo comisario de la exposición el ilustrísimo señor don Ángel Torres Saleu, artista, pintor y vocal de artes de la Junta de Gobierno. La próxima semana se clausurará esta conmemoración con la presentación del libro Juan Ramón y yo, Memorias y ensoñaciones del burrito platero, cuya autoría corresponde al ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla y será presentado por el excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno, presidente de este. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra Padilla para presentar a la conferenciante. Excelentísimo señor presidente, amísimas autoridades, compañeros de academia, amigos todos. Es para mí una enorme satisfacción el que la Real Academia de San Romualdo, a la que pertenezco, me haya encomendado el grato cometido de presentar a la doctora Fernández Berrocal, una de las grandes expertas en Juan Ramón a nivel nacional e internacional, y la especialista más cualificada en el poeta de Moguer en nuestra Andalucía, como tendremos ocasión de comprobar. Mi conocimiento personal de la doctora Fernández es muy reciente. La conocí gracias a los buenos oficios de nuestro común amigo, el admirado por tantas cosas, Antonio Murciano. Ella fue la elegida para prologar mi libro Juan Ramón y yo, recreación de la obra del poeta de Moguer, cuyo centenario celebramos. Diversas circunstancias, la principal, la premura en la publicación, no lo hizo posible. Con gran pesar por mi parte, como ella sabe muy bien. A pesar de ello, precisamente por ello, y tras conocer y leer mi libro, hemos intercambiado información e impresiones vía correo electrónico. Ella conoce parte de mi obra poética y sus críticas, siempre elogiosas, me han servido de acicate y aliento. Gracias, Rocío, una vez más. Pero ¿quién es la personalidad que hoy está aquí y que honra a la Academia con su visita? Trataré de simplificar su trayectoria científica y profesional de la manera más escueta y sencilla posible. No sé si lo voy a lograr, aunque ella me lo puso fácil enviándome unos simples datos en la cara de un folio. Ese simple detalle ya nos pone de manifiesto y de manera diáfana la sencillez y la modestia de nuestra conferenciante. Lo siento, no he podido seguir tus deseos, Rocío. Si de algo estoy seguro es que ningún presentador ocasional como yo puede sentirse satisfecho resumiendo o más bien cercenando un currículum tan importante como este. La doctora Fernández Berrocal hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Sevilla en la especialidad de Filología Hispánica. En enero del 2006 obtuvo el doctorado
en esa especialidad con la tesis Juan Ramón Jiménez y Sevilla, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Tesis que iba a obtener el premio Focus a Bengoa a la mejor tesis doctoral sobre el tema sevillano. Fue publicada en el 2008 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Con anterioridad había defendido como trabajo de tesina un estudio crítico y profundo sobre el diario de un poeta recién casado. Es autora de la Guía del Madrid de Juan Ramón Jiménez, publicado por la Comunidad de Madrid. Ha participado junto a otros autores en la publicación de Escalas del Regreso, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, en 1958, con el trabajo Madrid, última tarde en la colina de los Chopos, publicado por el Ateneo de Sevilla. Juan Ramón Jiménez y Andalucía, El sentimiento de eternidad, publicada por la Diputación de Huelva. Ha participado en la elaboración de la página web de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla y dedicada a Juan Ramón Jiménez. Ha coordinado y elaborado un CD sobre Juan Ramón Jiménez para colegios e institutos de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Es además autora de los famosos paseos literarios didácticos. Paseo literario por Moguer, el puerto de Santa María y Sevilla, de la mano de Juan Ramón Jiménez, publicado por la Diputación de Huelva, y Paseo literario por la Sevilla de Juan Ramón Jiménez. Tiene innumerables reseñas críticas, si quisiera destacar algunas. Borges es un nombre de tango. Reseña del libro Que 20 años no es nada, tercer premio Ateneo Joven de María Rivera de la Cruz, publicado por la revista Mercurio, que precisamente acabo de enterarme que ha publicado un número monográfico sobre Juan Ramón Jiménez. Amor desangrado, reseña de los sonetos de la dama portuguesa, de Elizabeth Barrett Browning, en la revista Mercurio. Lo poético y lo prosaico, reseña de la antología personal de Jaime Gil de Viedma. El panteísmo de Juan Ramón, poesía y belleza en la obra Juanramoniana de Diego Martínez Torrón. La antología de prosa lírica de Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón Alberti, dos poetas líricos, Juan Ramón Jiménez y los pájaros, de Emilio Ríos, en fin, innumerables reseñas. Entre los prólogos quiero destacar el prólogo a la primera antología, la poesía española contemporánea, publicada por la Isla de Sístola de Sevilla. Artículos sobre Juan Ramón Jiménez, una barbaridad. Yo tengo contabilizados 23, me limitaré a leer simplemente algunos. Zenobia Camprubí y Aymar, Juan Ramón Jiménez y Sevilla. Lógicamente no hago reseñas de mención de editoriales, ni revistas, ni otros datos. La poesía popular a través de los escritores cultos, de Gustavo Adolfo Bécquer a Juan Ramón Jiménez. Una voz andaluza y universal, Juan Ramón Jiménez en el aula. Dimensión humana y literaria de los espacios en Juan Ramón Jiménez. Una ciudad española, dos ciudades del continente americano. Juan Ramón Jiménez, pintor y poeta de Sevilla. Juan Ramón Jiménez, el andaluz universal. Cito hasta veintitantas artículos. A los que estamos en la cosa, por decirlo de algún modo castizo, nos llama poderosamente la atención que una persona tan joven, teniendo que atender múltiples ocupaciones tanto profesionales como familiares, Rocío está casada con un poeta, lo que hace que su compromiso con la poesía sea total, llama, repito, la atención que haya podido configurar un currículum vitae como el que trato de exponerles de la manera más abreviada. Artículos sobre otros escritores. No es solo el poeta de Moguer el único al que ha dedicado sus trabajos de investigación. Hay otros autores. Citaré solamente tres. Un estudio sobre Joaquín Romero Murube, otro Bajo el cielo de Moguer, dedicado a Francisco Garcias, otro Miguel Hernández, el poeta herido, y innumerables ponencias, una veintena de ponencias de mesas redondas, simposiums. Citaré solamente alguna. La mesa redonda en la que intervino también Arturo Pérez Reverte, acerca de su libro La piel del tambor. La poesía popular de manos de escritores cultos, de Bécquer a Juan Ramón Jiménez, pronunciada en el 5º Simposium de Actualización Científica y Didáctica de la Lengua Española y Literatura. Juan Ramón Jiménez y Sevilla, historia de un feliz encuentro con espléndidos frutos literarios, una voz andaluza universal, etcétera, etcétera. Repito, innumerables mesas redondas, reuniones, simposios.
Acerca de conferencias, quiero reseñar las pronunciadas en el trienio dedicado a Juan Ramón Jiménez 2006-2009. Con motivo de ese evento, la doctora Fernanda Berrocal ha pronunciado diversas e importantes conferencias, que me consten 12. Solamente voy a citar dos. Zenobia Gampurrí y Juan Ramón Jiménez, pronunciado el 8 de marzo del 2006. Juan Ramón Jiménez, sevillano de Moguer y premio Nobel. Y así repito hasta una buena porción de ellas. Debo concluir esta presentación y no puedo hacerlo sin resaltar el magnífico trabajo de compilación realizado en Idilios, recientemente publicado por la editorial sevillana La Isla de Sístola, prologado por Antonio Colinas. Se trata de una colección de poemas inéditos, una gran parte de ellos, y con una exhaustiva y magnífica introducción crítica de más de 60 páginas realizada por la doctora Fernanda Berrocal. Todo un logro con el que culmina por el momento su ya larga trayectoria crítica e investigadora sobre el poeta de Moguer. Estamos seguros que, dada su juventud, su entusiasmo, su capacidad y dedicación sin límites a su labor docente e investigadora, seguirá desvelándonos las claves de la poesía juanramoniana y la grandeza de esa obra fecundísima e inigualable. Con ustedes, la doctora Fernanda Berrocal. Muchas gracias, don Antonio Bocanegra. Tiene la palabra doña Rocío Fernández Berrocal. Ilustres académicos, señoras y señores, buenas tardes a todos. Os agradezco mucho vuestra amable invitación a esta ilustre academia y su presencia a todos hoy aquí para conmemorar una celebración importante y emotiva en las letras españolas, el centenario de la primera edición de Platero y yo, la obra más universal de Juan Ramón Jiménez. ¿Se me oye al final? Sí, la obra más universal de Juan Ramón Jiménez, libro de lectura recomendado en los colegios de España y de Hispanoamérica, en el que tantas generaciones hemos y habéis aprendido a leer, y uno de los libros traducidos a más lenguas del mundo, después de la Biblia y del Quijote. Se ha vertido a 48 idiomas ya. Incuestionada ya y de obligado y justo reconocimiento, la figura de Juan Ramón Jiménez sobresale en el panorama de la literatura universal del siglo XX, junto a otros poetas enormes como Rilke, Eliot y Pound, porque, como dijo Borges de Quevedo, más que un autor, Juan Ramón es toda una literatura. Padre de la generación del 27, su trayectoria poética representa la evolución de toda la literatura española del siglo XX. Juan Ramón Jiménez ha sido denominado por el que fue director de la Real Academia de la Lengua, Víctor García de la Concha, uno de nuestros clásicos modernos, y su obra Platero y yo confirma ese valor de atemporalidad y modernidad que, traspasando tiempos y espacios, mantiene intactas toda su fuerza y su delicadeza. Tú, Platero, estás solo en el pasado, pero ¿qué más te da el pasado a ti, que vives en lo eterno, que como yo aquí tienes el sol de cada aurora? Platero, como el Cid, la Celestina, Don Quijote o Don Juan, se han convertido en un hito literario, han alcanzado esa categoría. Platero es inmortal. Si pensamos en dos obras que representan las letras españolas, en España y en el mundo, estas son El Quijote y Platero y yo. Y ciertamente es un honor venir aquí a hablar de una de ellas en homenaje a la memoria de nuestro andaluz universal. Agradezco mucho a Antonio Bocanegra su generosa y documentadísima presentación. Ya no soy tan joven, rozo la cuarentena, y esas amables palabras que nacen de la amistad y de su amabilidad, porque Antonio es, en el alto sentido de la palabra machadiana, en el buen sentido del término, bueno. Gracias, Antonio, rondeño, poeta, autor de una obra respaldada por tantos premios que ahora se muestra espléndida en su blog Las huellas en el cristal. Me parece muy oportuno y felicito a la Academia por ello que hayáis logrado unir la literatura y la pintura en esta tarde. Nada podría agradar más a Juan Ramón, que, como sabéis, fue pintor antes que poeta, cuando se trasladó a Sevilla en su adolescencia para estudiar Derecho por imposición paterna, porque él lo que quería era estudiar pintura, y se hospedó en el centro de la ciudad y acudió a un estudio de pintura de la calle Gerona, paralelo a la calle Dueñas. ¿Pero qué pasó?
que pronto entró en el Ateneo, accedió a la literatura y dejó los pinceles por la pluma. Pero la pintura dejó honda huella en su vida y en su obra. Pintó muchos cuadros, algunos de los cuales se conservan actualmente en la Casa Museo de Moguer, y por otra parte siempre estuvo en su obra el sello de pintor, porque como sabéis cuidó mucho el cromatismo en sus libros y la estética en todos los trabajos que realizó. Recordemos que sus primeros libros los imprimió en tinta de colores. Acordaos de ninfeas en verde, almas de violeta en morado, y bueno, él mandaba tanto poemas como dibujos a las revistas culturales en las que empezó a publicar. Él ilustraba sus portadas, las de sus libros, los interiores también, tanto las suyas como las de sus amigos. Y además recordamos que fue un magnífico tipógrafo, renovó la tipografía en España. La pintura tiene mucho de poesía, la mirada del artista siempre la contiene. Lo han advertido muchos filósofos como el alemán Baumgarten, y en esa línea Juan Ramón dijo en uno de sus aforismos: escribir para mí es dibujar, pintar. Sé que mi obra es lo mismo que una pintura en el aire. Y esto se relaciona con lo que Horacio escribió en su epístola a los Pisones, Ut Pictura Poesis. Pensaba varios títulos para esta charla de hoy sobre Platero. El primero que pensé fue la poesía de Platero, porque considero que la contiene en alto grado, que Platero es poesía, rezuma poesía, muestra una visión sensible del mundo que nace del espíritu del poeta. Es una obra plena de sentimiento y pensamiento, eso que él denominó con su neologismo sentipensamiento, y es un libro que rebosa lirismo. Pero lo cambié por el título de Platero, Fuga Luminosa, después de conocer una prosa de Juan Ramón Jiménez, inédita hasta hace muy poquito, que salió publicada en la colección de Visor, que les voy a leer. Cuando niño, de la sombra de mi sueño, surgían de pronto ascensiones de estrellitas de colores, colores, que se perdían raudas en la infinita cúpula de sombra aérea de mis ardientes ojos dormidos. Eran estrellitas azules, rojas, celestes, de oro, moradas, blancas, estrellitas de colores. ¿De qué primavera erais, estrellitas de colores? Salían del sinfín del corazón y se iban al sinfín del infinito, y aquel juego infantil de mi sueño me embelesaba tanto que seguía siempre por el mundo con los ojos cerrados, como un sonambulito eterno, imaginando fugas y más fugas luminosas. Ojos cerrados para buscar siempre dentro de sí mismo, como defendía Rilke, no hay mundo o amada sino en el interior, prosas, poemas como los que escribió, ráfagas luminosas, estrellas permanentes en el universo literario, entre las que sobresalen con especial brillo algunas como Platero y yo, que guarda como Moguer, el Moguer universal de Juan Ramón, toda la luz con el tiempo dentro. De ello hablaba el escritor precisamente en un poema donde hace referencia a la luz de su obra y de nuevo al sueño, esta vez el sueño de su juventud. Voy y vengo por mi biblioteca, donde mis libros son ya luz como los otros, igual que por mi sueño adolescente. Tengo en círculo distante lo infinito en su obra, lo infinito en sus libros, luz permanente en su biblioteca y en las nuestras que tenemos a Juan Ramón, faros luminosos que no sobrevivirán. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Esta tarde nos centraremos en reflexionar sobre la poesía contenida en Platero. Destacaremos la espiritualidad y trascendencia que impregnan sus páginas, la fusión que el poeta logra con la naturaleza a través del burrito universal. Contaremos la manera accidentada en la que se publicó la primera edición del libro, comentaremos el exquisito tratamiento de la prosa en la obra y terminaremos con un recuerdo lírico hacia Moguer. Según recordaba Graciela Palau de Nemes, biógrafa del poeta que lo acompañó en sus últimos días en Puerto Rico, Platero y yo fue relevante para la candidatura del Premio Nobel en 1956, que ella, Graciela, preparó junto a Zenobia poco antes de que Zenobia muriera. Se requería, para que se optara al premio, que el candidato hubiera publicado el año anterior a la nominación un libro de carácter idealista, que hubiera tenido un impacto reciente, y si no, que tuviera un libro que se valorara por su importancia y por su calidad. Platero y yo era el libro más conocido de Juan Ramón, y ese mismo año se había traducido al braille. En el comunicado de la Academia Sueca se destacaba del escritor, por ser un soñador idealista.
Juan Ramón Jiménez representa la clase de escritores a quien Alfred Nobel gustaba de apoyar y recompensar. Representa, decían, la alta tradición española. Destacaron en el comunicado, por encima de todo, su alta espiritualidad y su pureza artística, claves de su trayectoria, porque lo espiritual y lo ideal, como sabéis, guiaron siempre sus pasos vitales y artísticos. Juan Ramón Jiménez escribe en Platero y yo: es que hay una vida espiritual que vive dentro de la real, es que la vida de los sentimientos y de las ideas es la verdadera vida, la única vida, sentipensamiento. Podéis concluir conmigo en que toda su obra es una exaltación del espíritu y del ideal de pureza. Para expresar esa belleza del espíritu que observamos en Platero y yo, la realidad se presenta en la obra tamizada por el alma del poeta, que nos devuelve la existencia engrandecida, el ideal de la naturaleza y forma de vida al que el poeta aspira, un ideal que enlaza con los valores de la ilustración libre de enseñanza, el amor a la naturaleza, a los animales, a la belleza y el cultivo del espíritu. El poeta mejora el mundo a través de su estética, que es también su ética. Ese mundo noble de Platero es el mundo de Juan Ramón. El mundo que nos deja en la obra es un canto, es un poema, y el poeta se hace poesía misma, fundido en la palabra. Como señaló en su obra Espacio, el escribir de un poeta como su vivir es un poema. Juan Ramón deambula con su barba negra y su traje negro junto a su burrito, que tiene acero de plata y luna, por los campos moguereños, dejando en libertad sus sentidos. Lo llamaban loco como a Don Quijote, y como él persigue también su ideal, sus reflexiones en la obra participan de este ideal. Nosotros, Platero, vamos a ir despacio, tú con tu lana y con mi manta, y yo con mi alma por el pueblo limpio y solitario. La realidad presentada en Platero y yo está plena de lirismo, sentimiento y emoción. Él mismo dice que lo que le confiesa a su burrillo de plata son precisamente sus emociones. Desde un ensanchamiento interior del alma plasma la realidad, porque lo que ofrece es, según lo describió, una selección del mundo que uno se complace en dilatar en alma. Y el alma, Platero, se siente reina verdadera de lo que posee por virtud de su sentimiento, del cuerpo grande y sano de la naturaleza, que respetado da a quien lo merece el espectáculo sumiso de su hermosura resplandeciente y eterna. La prosa de Platero y yo se acerca a la poesía que él denomina, que Juan Ramón denomina, poesía del alma iluminada, como escriben Platero y yo con ecos de San Juan de la Cruz, y así lo expresa en el capítulo de la obra titulado El arroyo. Y anda uno semiciego, mirando tanto adentro como afuera, volcando a veces en la sombra del alma la carga de imágenes de la vida, o abriendo al sol como una flor cierta y poniéndola en una orilla verdadera, la poesía, que nunca luego más se encuentra, la poesía del alma iluminada. Habló de alma encendida Juan Ramón en su libro Melancolía y escribió que la luz del alma, de esta alma iluminada, lo lleva al Dios de lo bello, Dios con minúscula en el caso de Juan Ramón, ese Dios que es conciencia, y esa conciencia que en Juan Ramón es esencia del mundo, de las cosas, que es para él el nombre conseguido de los nombres, su Dios deseado y deseante. Encontramos en Platero y yo una aspiración espiritual de trascendencia que va más allá de esa aguda captación de la realidad. Se aprecia la expansión espiritual del ser humano en sus expresiones cotidianas, mostrando siempre ese deseo de ir más allá, ese deseo de trascender, ese subido sentir que dijo San Juan de la Cruz. Así, en el capítulo 10, que se titula Ángelus, el poeta, guiado por un fuerte impulso interior, lo manifiesta. Parece, Platero, mientras suena el Ángelus, que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana y que otra fuerza de adentro, más altiva, más constante, más pura, hace que todo, como en surtidores de gracia, suba a las estrellas, que se encienda ya entre las rosas. De nuevo la imagen de las estrellas con las que soñaba en su infancia, en su adolescencia. Recordemos que Platero no bebe agua del cubo por la noche. Juan Ramón dice que se bebe las estrellas que se reflejan en el cubo. Y en Noche Pura, el capítulo 120 de Platero y yo, escribe igualmente: «¿Qué fuerza de adentro me eleva, cual si fuese yo una torre de piedra tosca con remate de plata libre?» Ortega y Gasset reconocía en su obra Meditaciones del Quijote, que curiosamente la publicó Juan Ramón Jiménez cuando estuvo
en la residencia de estudiantes como director de publicaciones, Ortega y Gasset decía que hay dentro de cada cosa la indicación de una posible plenitud y que es responsabilidad del poeta perfeccionarla, auxiliarla para que logre esa plenitud. Esa plenitud la experimentaba Juan Ramón Jiménez en la naturaleza, en Moguer, su pueblo universal, y ante uno de los símbolos más poderosos de él, que es el pino de la corona, el famoso pino de la corona que se transfigura para él, según escribe en la obra, en un cuadro de eternidad, un término verdadero, dice, y eterno de mi viaje por la vida. Es un pino, es la naturaleza, la que representa ese viaje de Juan Ramón por la vida, algo puro. Platero y yo representa los valores más altos de pureza y transparencia, y con ello pensamos inmediatamente en su concepto de poesía pura. Como él explicaba, la poesía pura no es una poesía casta ni una poesía noble, es una poesía auténtica, clara, viva, como la naturaleza misma, como ese Moguer, simbolizado en el pino de la corona, en la fuente vieja, que aparece en Platero y yo, o en el burrito universal. Es a la naturaleza a quien canta en Platero y yo, a la pureza. Encontramos además en la obra la definición de lo que él entiende por poesía. Nos explica en la obra Platero y yo que la poesía debe ser pura, no debe tener ripio, y esa pureza es la aspiración suya constante. Y dice que debe ser pura la poesía, lo dice muy poéticamente, como el vuelo de una mariposa. Y lo dice así: Platero, mira qué bien vuela, qué regocijo debe ser para ella el volar así. Será como es para mí, poeta verdadero, el deleite del verso, toda interna en su vuelo, de ella misma a su alma. Cállate, Platero, mírala, qué delicia verla volar así, pura y sin ripio. En Platero y yo se encuentran varias de las claves de la producción poética posterior de Juan Ramón Jiménez. Desde Platero y yo la naturaleza aparece como referente principal y el poeta como contemplador, como perseguidor de la belleza, de la sencillez y de la espiritualidad, a la búsqueda siempre de la pureza y la verdad en ese camino comprometido de conciencia poética hacia la esencia de la trascendencia. Todos términos muy juanramonianos. El mundo y las cosas del mundo podían verse para el poeta desde infinitos enfoques, pero escribe en su libro Alerta que él solía mirar al mundo desde los puntos de vista más elevados de todos. Siempre se lo exigió a sí mismo de esta manera. Él miraba al mundo desde el punto de vista de la poesía, de la belleza y del amor, porque la paz ambiente está, decía él, y debemos buscarla por la belleza y la verdad en la vida y en la poesía. Lo señaló en su conferencia El trabajo gustoso, recopilada en ese libro tan interesante, Guerra en España. Desde esa mirada nace Platero y yo, y desde esos puntos de vista, su centro gravitatorio, nacen tanto su verso como su prosa. La belleza, la verdad, la paz y la poesía, sin olvidar el amor, que en su conocido soneto Octubre quería plantar para mostrar al mundo el árbol puro del amor eterno. Y en su libro Apartamientos, un libro inédito, hasta hace muy poquito, que ha salido hace poco, pues el libro Apartamiento, que su título indica, resume un poco sus años de apartamiento en Moguer, yo lo considero un diario espiritual paralelo a Platero. En ese libro pedía que esta primavera que empiezo a sentir dentro de mi alma florezca de una vez, decía, alta y espléndida. Primavera que alumbró toda su obra, primavera del alma iluminada, alma encendida, luz del alma, Dios de lo bello, el nombre conseguido de los nombres. En su constante ejercicio de entrega a la palabra, Juan Ramón puso siempre lo ilimitado del ser al servicio de lo ilimitado, lo particular al servicio de lo universal, consciente siempre del poder de trascenderse por la palabra, vertiendo su vida en su obra que evolucionaron conjuntamente con su fe en lo infinito, sintiéndose a veces, como él mismo dijo, mártir de la fuga raudal permanente que era su escritura en continua metamorfosis, como él decía, él escribía metamorfosis, acumulando, como al poeta le gustaba decir, acumulando su esperanza en lengua. Y puso todo su empeño, todo su ser, toda su inteligencia con J, para dejar no solo ideas, sino, como destacaba Borges, dejar eternidades, las que él denominó constancias del alma humana, y así dejar la permanencia. Juan Ramón escribió en su libro titulado precisamente así, Eternidades: lo seré todo, pues mi alma es infinita, y nunca moriré, pues que soy todo en este hacerme yo a mí mismo.
Platero y yo representa muy bien esas ideas de permanencia de la obra, de universalidad e infinitud del libro que sobrepasan al propio autor, que lo desborda y que adquiere una dimensión casi independiente al propio creador, con vida propia casi y desligada de su hacedor. Platero vive por sí mismo, sale del autor. Puede que en ocasiones las personalidades se fundan para ser una sola. Esto ocurrió en Puerto Rico. Porque según cuenta la enfermera que lo atendió en sus últimos días de vida, una vez muerta Zenobia, la enfermera se llama María Emilia Guzmán, falleció hace no mucho, ella decía que en las escuelas de Puerto Rico, a la que Juan Ramón llamaba Isla de la Simpatía y del Primor, pues allí Platero y yo era lectura obligatoria en los colegios, y los niños cuando se acercaban a Juan Ramón no lo llamaban Juan Ramón, lo llamaban Platero, cariñosamente. Y bueno, recordaba la enfermera que a Juan Ramón le encantaba estar entre los niños. Recordaréis alguna foto, Juan Ramón aparece muchas veces serio, pero cuando está con niños suele aparecer sonriendo. Hay un par de fotos en las que se muestra así. Y le sorprendía a esta enfermera que se detenía a dedicarles los cuadernos, los libros, a hablar con ellos, cuando venía gente famosa a verlo y Juan Ramón no, como el biombo en Madrid, él no quería enredar el tiempo. Y cuentan también en la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez, donde bueno, el matrimonio acondicionó sus manuscritos, sus pertenencias allí. La sala permanece, tuvimos mi marido y yo la suerte de poder estar, investigué los manuscritos, estuvimos allí varias semanas. Esos manuscritos que están en Puerto Rico fue el material que el poeta dejó al final de su vida. Ya estos manuscritos se han digitalizado y si alguien quiere investigarlos puede acudir a la Casa Museo de Moguer porque allí están digitalizados y se pueden consultar. Pues allí procuraban no tener visitas que no le entorpecieran el tiempo para la escritura y la lectura, pero cuentan que acudió una niña que le leía el Platero en braille y la acogió entusiasmadísimo. Y bueno, también leyendo el epistolario tan bueno que ha publicado la Residencia de Estudiantes del segundo tomo, me encuentro que Juan Ramón se escribe con una niña, Gazou, a partir de que esta niña lee Platero, y a partir de ese momento pues se inicia una relación amistosa y epistolar con una niña. Juan Ramón le responde con mucha frecuencia y ahí se ve, en las cartas se refleja, se revela el Juan Ramón más cariñoso, más humano, más generoso. La lectura de Platero y yo en Hispanoamérica se hacía de forma regular en todos los colegios, cuando en España, por circunstancias, se leía Corazón de Edmundo de Amichis. Hablábamos antes de la fusión entre el poeta y Platero, y leemos en la obra, en Platero y yo. La letra, Platero, que tú me dictaste, y hasta me parece, Platero, que tu burro espiritual, tu burro poeta, se sale de ti, y mientras tu cuerpo empuja mi cuerpo, tu fantasía me empuja la fantasía, mientras yo, fundiendo espiritual con lo material en férreo nudo, suspirando y rebuznando a la vez, me metía a mi capricho ya libre de ti, y te metía a ti, que no te importa un comino, por mi amor, por mi belleza y por mi gloria. He escrito, dice Juan Ramón, este libro tan bello que es tú mismo, sobre ti. Para eso he perdido tanto tiempo soñando y pensando en ti a través de la cancela al sur de mis recuerdos de colores amarillos. Y he hecho por ti cuadra, mi casa blanca, pesebre, mi mesa viva, cebada, mi voluntarioso corazón. Platero se Juan Ramoniza, como Sancho se quijotiza, después de que Juan Ramón lee con él en el campo de Moguer a La Fontaine, a Omar Khayyam, Ronsard, Shakespeare, Quevedo y Leopardi. Con sus 4 años, Platero no asiste a la amiga, que era la guardería, porque allí decía Juan Ramón, desasnan a los niños. No le hace falta desasnar. Yo lo aplico, yo soy profesora de instituto y digo, bueno, otro día más que vamos a desasnarnos. Ellos así ya me entienden. Y bueno, la escuela de Platero era la escuela de vida que le ofrece Juan Ramón, que lo enseña a mirar el mundo y a valorar la belleza. Vente conmigo, le dice a Platero, yo te enseñaré las flores y las estrellas, y no se reirán de ti como de un niño torpón, ni te pondrán cual si fueran los que ellos llaman 2 orejas. A la primavera, Platero, hemos de ver al pájaro salir del corazón de una rosa blanca. Y por su parte, Juan Ramón se hace naturaleza, se funde con el medio natural a través de la figura de Platero. Cuando muere, el alma de Platero lleva montada en su lomo de papel el alma del poeta, porque el que el escritor reconoce que a su lado
esa alma suya se hace más buena, más pacífica, escribe, más pura cada día. Dulce platero trotón, burrillo mío, que llevaste mi alma tantas veces, solo mi alma, por aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas. Nos detenemos ahora en recordar cómo vio la luz la primera edición de Platero y yo, cuyo centenario conmemoramos. Nos hemos adelantado mucho, primicia, está saliendo en todas las noticias y tal, pero en realidad no se publicó hasta diciembre. En diciembre es el aniversario. Nosotros ya vamos adelantados. Bueno, esta es una historia con anécdota que va unida a la relación de amor entre Juan Ramón Jiménez y Zenobia. Más bien va unida a un momento de desamor. Y os voy a explicar. Juan Ramón se comprometió en 1914 con el director de la editorial La Lectura de Madrid, que se llamaba Francisco Acebal, a darle una de las traducciones que le estaba preparando en ese momento con Zenobia, una traducción de Tagore, el libro La Luna Nueva. Bueno, en ese momento la labor de traducción del poeta iba más allá de lo meramente literario, porque constituía una forma de acercamiento a Zenobia, de la que se había enamorado en 1903 apasionadamente, y a quien el poeta le había dado a conocer pasajes de la obra de Tagore, dado que ella veía mucha afinidad entre ambos escritores. Y a Tagore le habían dado el premio Nobel también en 1913. Y todo esto se revela en una carta inédita, pues que circula por ahí, la familia la tiene, nos la pasa a los investigadores, una carta que Juan Ramón le escribió a Zenobia en la primavera de 1914 sobre todo esto. Dice Juan Ramón: antes, cuando volvía a casa por la Castellana, les voy a explicar una cosa, os voy a explicar una cosa que hoy le he explicado a mis alumnos. Zenobia vivía en la Castellana de Madrid. Zenobia, bueno, Juan Ramón se le declaró rápidamente, pero Zenobia, bueno, pues al principio se mostraba reticente de aceptar el amor de Juan Ramón y su madre no quería que ella se casara con un poeta. ¿De qué vive un poeta? En fin, no le hacía falta casarse, ya era una persona muy preparada y trabajaba y todo eso. Vivía en la Castellana. Juan Ramón se sentaba delante en un banco a ver cuando entraba, cuando salía, a ver si las cortinas de su casa se movían, incluso con algún amigo suyo, y Zenobia estaba un poco cansada de este espionaje. Dice Juan Ramón: antes, cuando volvía a casa por la Castellana, me encontré a Acebal, el director de La Lectura. Hablando de la biblioteca que ahora va a publicar para niños, me rogó que hiciera alguna cosa a propósito. Yo había pensado hace meses darle una elegía en prosa que tengo escrita, unas escenas entre las Nucho y yo, pero como ahora este librito va en la edición completa de mis obras, no me conviene darlo a la lectura. Le he propuesto una traducción del libro de Tagore que esta tarde me ha enseñado usted, Zenobia. Ha aceptado. De modo que ya sabe usted que hemos de traducirlo, le dice Juan Ramón a ella. Ahora, prescindiendo de toda otra cosa, ¿no será posible, dice Juan Ramón, dedicar a esta labor 2 tardes por semana? A verse. Un par de horas cada tarde. En caso afirmativo, ¿cuándo podemos empezar? ¿El jueves? ¿Sí? ¿A qué hora? Recuerdo, suyo afectísimo Juan Ramón, impaciente nuestro poeta. Zenobia no accedió al cortejo del poeta en un principio y los inicios de la relación fueron complejos. Concretamente en ese año 1914 se produjeron algunos distanciamientos que impiden que esa traducción se termine. La verdad es que por entonces parece que Juan Ramón no tenía mucha estima al libro, ¿no? Habla de elegía en prosa con escenas entre las Nucho y yo, le dijo a Ortega Gasset que ninguna de las páginas le había ocupado más de 10 minutos. Esta visión luego cambió y sí apreció su obra más universal. Reconoció que la mayoría de los textos los escribió en 1912, aunque ya en 1906 ya existían textos de Platero escritos. Y como finalmente escribió Platero y yo sus obras completas, pensaba, como se apunta en la carta, que no era conveniente que los publicara antes en La Lectura, sino que los dejara para publicar con su obra completa. Pero al no entregar la traducción prometida, Acebal publicó Platero y yo sin contar con el poeta. El poeta quedó muy descontento de la edición. Juan Ramón dijo que la había publicado como una edición menor. Solo decía, es un pedazo de mi libro, porque Acebal eligió los capítulos, eligió el orden, alteró la disposición de los textos y lo dirigió a un público infantil, subtitulándolo Libro Escolar. La obra se encasilló desde el principio erróneamente en la literatura infantil, cuando Juan Ramón decía que él no escribía para los niños, que él escribía para todo el mundo y que todo el mundo puede leer la literatura. Bueno, esta es, en grande y en pequeño, para los compañeros de mesa, la primera edición de Platero y yo en 1914.
La edición se presentó de modo poco juanramoniano, ilustrada dentro por Fernando Marco, con dibujos que a Juan Ramón le parecieron elementales, encuadernada en cartoné con esta portada floreada y una etiqueta pegada adelante con el título donde no figuraba ni siquiera el nombre del autor. Tenía 150 páginas, su precio era de 2 pesetas, ya ves tú, y la tirada fue de 8.000 ejemplares. Esta primera edición se encuentra, la podéis visitar, la podéis ver en la Casa Museo de Moguer, está expuesta en una vitrina. 3 años después sale otra edición de Platero y yo en la editorial Calleja, con 138 capítulos, preparada esta vez sí por el poeta. El éxito de Platero fue arrollador, volvieron a salir ediciones y reediciones en la residencia de estudiantes, se vendía ahora a 6 pesetas el libro, se hicieron en la residencia 4.000 ejemplares y Juan Ramón cobró, todo hay que decirlo, todas las curiosidades, 3.000 pesetas. Por lo visto era una cifra altísima, cobró más que una mono por uno de sus libros. Claro, es que era un éxito bárbaro. Y en el 36 se publicó en otra editorial, en Signo, pero tras la muerte del poeta, en los años 60, el libro se publica, incluyendo el texto Platero y los gitanos, que se suele adjudicar a los apéndices. Y en ese texto, Juan Ramón critica al editor por cómo hizo esa primera edición, y lo llama editor gitano, con su J Juan Ramoniana, editor gitano, y llama a esa primera edición burro robado. Y nos acordamos del burro del Quijote, que se le pierde a Sancho Panza, que esa escena no está, que luego no sabemos cómo aparece, y es un paralelismo al que se establece del burro robado, porque es que Cervantes le echa la culpa a los impresores, como Juan Ramón le echó la culpa al editor. Burro robado y editor gitano. Tela, esto, qué pena. Como Cervantes rescatara su Don Quijote del apócrifo de Avellaneda, Juan Ramón preparó esa otra edición posterior a su gusto, y más digna, según él. El poeta tenía la intención de ampliar Platero y yo hasta 190 capítulos. De hecho, existen escritos adicionales en la década de los años 20, los años 30. Incluso planeó una segunda parte denominada Otra obra de Platero, de la que incluso esbozó algunos títulos. Pero este proyecto, como otro de publicar Platero y yo en cuadernos sueltos, no prosperó, no llegó a ver la luz. La colección que Acebal había editado en La Lectura contenía otros títulos como Las florecillas de San Francisco, El conde Lucanor, La vida y sueños. Todos eran clásicos adaptados para niños, siguiendo los principios institucionistas de la ilustración libre de enseñanza que pretendía regenerar la juventud del país. Como comenta Juan Ramón, don Francisco Giner de los Ríos, uno de los principales una de las principales mentes de la ilustración libre de enseñanza, Giner fue uno de los primeros buenos amigos de mi burrito de plata. Y si el libro caminó tan bien fue porque él sacó a Platero por el ronzal hasta la puerta de la vida. ¿Qué quiere decir? Giner de los Ríos fue uno de los que más difusión le dio a la obra. Y realmente lo que hizo fue su regalo de Navidad de ese año, de 1914. Se lo dio a todos sus amigos. Estando ya en su lecho de muerte, Giner de los Ríos recibe a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón se acerca a su cama y entonces Giner le dice unas palabras muy importantes que él nunca olvidará. Dice Juan Ramón, recordando la escena: me lo dio abierto por la página de la muerte de Platero y me dijo: es perfecto. Con esta sencillez debe usted escribir siempre. Volvió a tenderme de pronto su mano sobre la colcha, sonrió forzado y añadió: pero no se envanezca. El estudioso y amigo del poeta Ricardo Bullón, que tuvo acceso a los manuscritos finales de Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico, precisó que el poeta siguió corrigiendo Platero y yo hasta los años 40 y 50, buscando la sencillez y la naturalidad, y comenta que en las últimas revisiones que el autor hizo de su libro ya no aparece dedicado a Guerilla, esa pobre loca de la calle del Sol que le mandaba al poeta moras y claveles, sino que está dedicado a Giner de los Ríos por la difusión que hizo de su obra. La prosa de Platero y yo se asoma a nuevas dimensiones de la prosa en español. El propio Juan Ramón dice que quiere expresar con palabra lírica aquel espectáculo sobrecogedor que lo rodea. Encontramos en la obra un tratamiento poético del lenguaje deslumbrante, pleno de continuos hallazgos líricos. Estamos ante una prosa rítmica que se detiene y se recrea en la belleza, en la delicadeza, una prosa plagada de sensaciones, impresiones, reflexiones y lirismo permanente. ¿Cómo? Pues a través del sabio empleo de los adjetivos, un logrado tratamiento del cromatismo en una escritura de estilo impresionista, sincrético,
mediante metáforas, símiles, apóstrofes y vivificaciones del paisaje, marco de referencia en una exaltación que nace del corazón del poeta, como Juan Ramón deja claro en muchos momentos de la obra. Dice: escucho mi hondo corazón sin par, mi alma se derrama purificadora, como si un raudal de agua celeste le surtiera de la peña en sombra del corazón. Asistimos en Platero y yo a una nueva manera de expresar, de mostrar la realidad, con nuevos enfoques y nuevas luces, con el pulso lírico de lo local universal, la sugerencia de los matices del alma, la sencillez de la pureza, el camino de la salvación por la belleza y el amor universal. Decía María Zambrano que poetas como Juan Ramón o Rilke es a través del amor como conocen la realidad. Y Juan Ramón escribió en Espacio: amor, contigo y con la luz todo se hace, y lo que haces, amor, no acaba nunca. La prosa se inunda en Platero y yo de suspiros y risas, colores y notas, siguiendo el legado de Becker y de la prosa poética de sus rimas. Es el primer escalón de renovación del panorama literario español del siglo XX, antes de su Diario de un poeta recién casado, donde también, como Juan Ramón escribe, la que viaja es su alma, guiada siempre por su ideal. En Diario también da rienda suelta a lo que ve y a lo que siente, como luego hará en Espacio. Lo que en España es Diario de un poeta recién casado a la poesía, lo fue Platero y yo a la prosa. En Platero y yo la prosa abre sus alas al pensamiento y al sentimiento, a la introspección, a la lírica y a los sentidos. Con Diario de un poeta recién casado la prosa también participa del lirismo y el verso narra para que las raíces vuelen, y con Espacio las alas arraigan en rapsodia continua, donde el poeta se convierte definitivamente en poesía, estación total. Platero y yo se insertan en lo que denominaríamos la nueva prosa española. La obra ha sido calificada de muchas maneras: poema en prosa, cuento, relato poético, colección de estampas líricas, y también la han llamado género platero. No es, como se ha dicho en alguna ocasión, un libro de poesía en prosa, es prosa lírica, rapsodia lírica, fuga luminosa, como apuntábamos al principio. Platero y yo es, según el estudioso Antonio Campoamor, una biografía lírica de Moguer. Julián Marías lo definió como novela lírica porque la asemeja a la narración en esa soledad comunicada, soledad porque el poeta quiere estar solo, pero a la vez comunicada porque lo hace con Platero, esa soledad que constituye para él la obra y que anticipa importantes rasgos de la novela de los años 20 a la que llamarán novela lírica. Andrés Trapiello la llama maravillosa novela viva y moderna, tan aguda, tan sensitiva y bien humorada, prosa cantarina de una fragua. Realmente Juan Ramón nunca llegó a terminar una novela, empezó e ideó varias, pero nunca las terminó. Sí escribió cuentos. Él reconoce que él prefería el vuelo corto e intenso, y como le señaló a Cernuda en una carta, él prefiere la sensación de lo que queda, esa esencia que permanece, esa poesía, lo prefiere, lo corto y lo intenso, al asunto, al desarrollo de un asunto. Ya advirtió Federico Denis que Platero era prosa esencial. Los capítulos de la obra constituyen estampas líricas de gran introspección unidas por el protagonista y la naturaleza, el pueblo de Moguer, en la que el movimiento del tiempo a través de las estaciones mantienen un ritmo sostenido por los elementos intrínsecos de la sorpresa, el hallazgo y la ilusión. La luz proyectada sobre todo, el tiempo y el espacio aunan la obra. Muchos cruzan los límites y hablan de Platero y yo como largo poema en prosa, pero realmente hemos dicho que lo vamos a llamar, que se llama prosa lírica, como la que luego desarrolló Cernuda en Ovnos o Muñoz Rojas en Las cosas del campo, que el profesor Jorge Urrutia pone también en conexión con otras obras, como La Rambla de Carmen Conde o Alfanui de Rafael Sánchez Ferlosio. El verso piensa y la prosa reflexiona con emoción en la obra de Juan Ramón. En Platero y yo se cruzan los tradicionales caminos de expresión poética para sentir en prosa, para que vuelen la conciencia y el alma. Andalucía en general y Moguer en particular le despiertan a Juan Ramón ese deseo de sentir en prosa. Platero y yo, subtitulado Elegía Andaluza, inicia la estela de la presencia de Moguer en la obra de Juan Ramón Jiménez. Huella permanente de Moguer, sombra luminosa y alargada que se hará presente en sus otras elegías andaluzas, como son libros titulados Gentes y sombras de mi infancia, Josefito, Figuraciones, Piedras, Flores y Bestias de Moguer, y en otras obras como Vida y Muerte de Mamá Pura, que precisamente se inicia con un texto de Platero, que se llama Florecillas y está dedicado a la muerte de su abuela. Y luego también Andalucía está presente en Diario de un poeta recién casado, en Espacio y en Tiempo.
Andalucía además con mucha fuerza. Él dijo en una entrevista que hacia Andalucía lo que lo guiaba, lo que lo llevaba era un sentimiento de eternidad, sentimiento elegíaco. En la obra el protagonista no es solo Platero, sino todo el pueblo moguereño, porque como escribió el autor, en la propia fuente del pueblo y en su exquisita selección tradicional, aprendí a elevarme. Yo exalté de mi pueblo lo más sensitivo y lo más noble, lo más natural de su corazón y de su cabeza. Moguer, su pueblo, representó para Juan Ramón Jiménez su centro vital y poético y un referente constante a lo largo de toda su vida. Moguer, esa blanca maravilla, epicentro, cuna y paraíso, va ligado a su niñez, el nido limpio y cálido, a su mamá pura, Moguer, madre y hermanos, a los campos de Platero, a su primer amor, Blanca Hernández Pinzón, y a todos los recuerdos que pueblan su mundo interior. Platerillo es un caleidoscopio moguereño en el que se transmuta la realidad en sentimiento poético. Moguer, el pueblo de infinito cielo de azul constante, como escribe en Platerillo, el cielo azul, azul, asalteado de mis ojos en arrobamiento, donde es un sencillo placer diario pasear por el campo, silencioso y ardiente, que brilla. Allí en Moguer es la soledad, escribe, como un gran pensamiento de luz, fuga luminosa. Los textos moguereños de Juan Ramón Jiménez muestran muchos de sus rasgos biográficos y literarios más característicos, su honda sensibilidad hacia los desfavorecidos, su conocimiento de un amplio abanico de personajes reales, de los que retrata sus perfiles más curiosos y sublimes, el fuerte arraigo a su tierra, su proyección universal del paisaje. En Platero y yo se muestra la comunión intensa y honda con los seres naturales que representan la pureza, la inocencia, el candor que va perdiendo el hombre. De ahí nace una manera de ser y de estar en el mundo. No en vano, como dijo Ortega de Cervantes, un estilo poético lleva consigo una filosofía y una moral. La espiritualidad contenida en Platero y yo contiene una dimensión ética que Gregorio Martínez Sierra consideró revolucionaria. Consideraba Platero que poseía una regeneración ética y estética. Vamos concluyendo. Juan Ramón Jiménez intuía que su legado perviviría traspasando tiempos y espacios. Dijo: creo en la perpetuidad de mi obra porque he derramado en ella mi vida y esta vida no puede extinguirse. Cumplió su deseo de vivir siempre en poesía, siguiendo lo que él denominaba la aristocracia de intemperie, que era para él vivir de forma sencilla y espiritual, dedicado a su trabajo gustoso, como él lo llamaba, cultivando sus ideales de verdad, belleza y poesía, y haciendo, como señalábamos al principio, el escribir de un poeta como su vivir, un poema. El nombre de Juan Ramón irá ligado para siempre a Platero, fuga luminosa, infinita, como el alma iluminada, alma encendida del poeta. Pues que mi alma es infinita, dice Juan Ramón, y nunca moriré, pues que soy todo. Gracias, vida, porque he sabido entrar en el secreto del espíritu. Gracias, porque he querido llegar a lo infinito. Gracias, muerte, porque he podido sostenerte en el mar del idealismo. Muchas gracias. La primera ocasión que tuvimos de escuchar a la doctora Fernández Berrocal, que fue en Jerez, quedamos gratísimamente sorprendidos y a la vez convencidos de que nadie como ella para iniciar esta conmemoración que hacemos de la primera edición de la obra de Platero. Sigue sorprendiéndonos, sigue gustándonos su preparación, su visión sobre Juan Ramón y sobre la obra de Platero. Se lo agradecemos porque, como muy bien ha dicho el presentador, ella está muy ocupada con su trabajo, con su familia, con ese trabajo también de desasnar todo lo que puede. Y además viene desde Sevilla, o sea, también tiene que hacer ese doble esfuerzo.
Muchísimas gracias en nombre de la Academia, Gracias. creo que también en nombre de todos los presentes, y enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. A continuación vamos a inaugurar el segundo acto de esta conmemoración, que en este caso es una exposición. Se da en ella una singularidad que ustedes podrán apreciar ahora cuando bajemos, y que yo en el lugar de la exposición también les haré un comentario. La semana que viene, el martes a las 7:30, tendremos otro acto juanramoniano y bocanegriano, podríamos decir, porque en este caso se va a presentar un libro precioso, un libro magnífico, algunos de ustedes ya lo conocerán, de Antonio Bocanegra Padilla. Antonio ha tenido con este libro una idea genial, pero de eso ya hablaremos el martes que viene en el acto de presentación, que yo tendré el honor de hacerla, puesto que él ha puesto en mí su confianza. El libro se titula Juan Ramón y yo, memorias y ensoñaciones del burrito platero. De manera que, en primer lugar, les invito a que bajen a ver la exposición y a que el martes próximo a las 7:30 nos veamos aquí para tener la oportunidad de hablar, en este caso, del libro de Antonio Bocanegra, que también hay que decir que ha obtenido el premio de la Fundación Escritor Montero Garbasa, otro paisano nuestro. Muchas gracias por su atención y por su presencia, y por favor vayamos bajando a la exposición.